Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el 103.7 en su radio con esta sección de educación financiera promovida por Irradia Noticias a través de finanzas, negocios y una que otra tranza. Hoy le vamos a tratar un tema de suma relevancia. El pasado 10 de octubre, por unanimidad de 123 votos a favor, el Senado de la República aprobó la reforma en lo general y en lo particular que establece y fija anualmente los salarios mínimos generales y profesionales por encima de la inflación anual y que establece las remuneraciones del personal de seguridad, educación, salud, se ajusten al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este proyecto de reforma al primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción cuarta del apartado B del artículo constitucional 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece esta medida de ajustar los salarios profesionales y generales que estén arriba de la inflación. En Morelos, la noche del 11 de octubre, el Pleno del Congreso del Estado aprobó también por unanimidad la reforma constitucional que establece la obligación de que los incrementos a los salarios mínimos generales y profesionales no estén por debajo de la inflación. Esta medida, según el Congreso del Estado, la 56 legislatura, garantiza que los aumentos salariales sean superiores a la inflación anual, protegiendo así al el poder adquisitivo de los trabajadores. La reforma propuesta por el Senado de la República busca además que los trabajadores estatales que desempeñen funciones esenciales en beneficio de la población como maestros, policías, guardias nacionales, personal de Fuerzas Armadas, médicos, elementos y enfermeras, entre otros, no reciban un salario inferior al promedio de cotización registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en comparación con empleados del sector privado. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo el doctor Rubén Sandoval, catedrático e investigador de la máxima casa de estudios del estado de Morelos, la UAM, y también es especialista en temas de economía, finanzas y negocios. Doctor, muy buenas tardes, gusto en saludarte, te agradezco que nos acompañes en esta mesa de trabajo para que nos des a conocer sobre este tema tan importante, estas reformas que se hicieron al artículo 123 constitucional en materia de salarios mínimos. ¿De qué manera va a impactar esta situación? Vimos que el Congreso del Estado en el constituyente permanente aprobó fast track este proyecto de ley. Gracias, Jorge. Un saludo a toda la audiencia de periodismo trascendente. Pues sí, me parece que esto es una gran nota, no solo para los trabajadores en sí, sino para todos los que estamos relacionados de una u otra forma con el estudio de las finanzas y también con el sector productivo. Una de las cosas que debemos reconocer es que el aumento al salario no necesariamente va a ser inflacionario, y por otro lado lo que veíamos que ya estaba pasando era un estancamiento en la productividad de los trabajadores. De hecho, informes especializados de la Organización Internacional del Trabajo ya señalaban que México estaba perdiendo competitividad en su planta laboral, en el sentido de que los trabajadores estaban dejando de producir, ¿no? O sea, por igual jornada de tiempo, la productividad de los mexicanos iba decreciendo. Sin embargo, a partir de este año, que se empiezan a recuperar los salarios, ustedes recordarán que fue en el 2023 cuando ya se empieza a hablar de estos aumentos salariales más significativos. También vamos a ver que empieza a reapuntar poco a poco la productividad de los trabajadores. Esto, te digo, es muy importante porque si bien es cierto hay una relación entre el aumento del salario y la inflación, también hay una relación muy importante entre el aumento del salario y la productividad. Y una economía, digamos, boyante, una economía en crecimiento, requiere
de trabajadores con altos niveles de productividad. Y por otro lado, el aumento al ingreso efectivamente va a estimular el consumo, pero también va a estimular el mercado interno, lo que va a generar mayor demanda y por lo tanto debiese generar también mayor productividad. Entonces, bueno, a mí me parece que esto ya le da cierta estabilidad a la planta laboral y eso va a hacer que exista más confianza en el consumo y por parte de quienes estamos haciendo un consumo cotidiano, ¿no? Que a veces nosotros mismos pues dejamos de consumir ciertos bienes o servicios en virtud de la precariedad del empleo y de los salarios. Doctor, pero si de por sí ya se venían realizando cada año la revisión de los salarios mínimos contractuales, acuérdate que cada año se realiza en las empresas la revisión de los contratos colectivos y ahí también se viene una revisión al incremento salarial. Eso es muy cierto lo que tú dices, pero acuérdate que afortunado o desafortunadamente no todos los trabajadores en México tienen la protección de un contrato colectivo de trabajo. Piso parejo. Así es, ¿no? La mayoría de los salarios que no crecía era justamente de los trabajadores que no tenían estos contratos colectivos de trabajo. Y sí, en términos reales, el poder adquisitivo de los salarios cayó mucho en 30 años y va a ser hasta 2018 que vamos a, bueno, ya desde 2017 vemos que empieza un proceso de ir reactivando los ingresos de los trabajadores, en parte por los mismos tratados internacionales que, como tú sabes, la discusión del TEMEC fue muy fuerte y sí se cuestionó mucho los salarios que recibían los trabajadores en México, ¿no? O sea, sobre todo la parte canadiense sí hizo mucho énfasis en los bajos salarios que tenían los trabajadores, ¿no? Sí, en el 2018 los trabajadores ganaban 88.46 pesos de salario y ya en el 2024 alcanzó a 248.90, algo así. Así es. Entonces, como tú lo señales, pues en menos de 6 años hubo un crecimiento casi del 240% al valor del salario mínimo. Y esto, como te digo, no es solamente una cosa que tenga que ver con la economía nacional, sino también con la regional y con el bloque comercial al que pertenecemos. Y como te digo, o sea, se requiere mayor productividad entre los trabajadores y se requiere una mayor confianza en el consumo. Estos indicadores han crecido positivamente y mira, yo creo que aquí te voy a dar el dato porque a veces en la parte empresarial cree que esto es solamente pues con fines populistas o con fines puramente populacheros, pero en junio de 2024, es decir, apenas datos recientes del INEGI, el índice de capital fijo incrementó 1.8% a tasa mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que de lo que se está produciendo, se está destinando parte de estos ingresos a ahorro y parte de estos ingresos a inversión en capital fijo. Esta tasa de crecimiento nos quiere decir que efectivamente nuestra economía está transitando hacia un proceso de mayor consolidación. Desde luego, la economía no es una ciencia exacta, hay nubarrones no solamente, insisto, es en la economía nacional, hay nubarrones por lo que se ve el calentamiento de otras economías, no particularmente la estadounidense, que no está creciendo al ritmo que se esperaría que creciera, y eso desde luego va a tener un efecto en la economía nacional. Pero también esto, vuelvo a decirte, incrementa la confianza y el consumo en el mercado interno. Entonces, a lo mejor el mercado externo vamos a tener complicaciones para aumentar nuestras exportaciones, pero si el consumo local permite mantener la tasa de crecimiento en el mercado interno, vamos a ver cómo esta sinergia de incremento de los salarios, incremento del consumo e incremento de la productividad va a dar mayor estabilidad a la economía nacional. Te agradezco mucho, doctor Rubén Sandoval, que es catedrático e investigador de la máxima casa de estudios del Estado, la UAM, y también es especialista en temas de finanzas y negocios, porque este tema además es muy largo, pues ya nos comió el tiempo.